vamos a empezar entonces con un trabajo que vamos a hacer para arreglar todos estas bobinas, ¿verdad? Porque queremos ahora hacer un portabobinas para no tenerlas así todas desordenadas en nuestra máquina. Este es un trabajito más que todo de orden. A mí siempre me encanta tener todas mis cosas ordenadas porque es mucho más fácil. Para ello, lo primero que vamos a hacer, vamos a dar todos esos hilos colgantes que tiene, ¿verdad? Vamos a hacer unas medidas aquí básicas. Lo que queremos es hacer una especie de cajita que queremos hacer para guardarlas. Yo quiero hacer unas cajitas. Estamos utilizando un cartón reciclaje, ¿verdad? Porque bueno, uno reciclar lo mejor que pueda las cosas. Aquí hacer un cartón de reciclaje que tenemos por ahí. Vamos a doblar también aquí. Así vamos haciéndole las marcas donde queremos que esté el doblez de nuestra cajita. Lo podemos hacer por este lado. Y así queda mucho mejor. Okay. Igualmente aquí también lo hacemos aquí y lo hacemos de este lado. Ok. Bien. Ahora vamos a colocarle el alto que tenga esto. Esto tiene 2 centímetros. Vamos a dejarle 3 para que nos quede algo de altura. Vamos a dejarle 3 centímetros. Vamos a marcar aquí 3 centímetros. Marcamos 3 centímetros, bueno, donde está este doblez. Ahora vamos a marcar aquí una línea. Y marquemos acá la otra línea. Y con nuestra tijera que es para manualidades y cartón, vamos a cortar. Siempre es bueno tener las tijeras para cada cosa, ¿no? La tijera de cortar hilos y cortar tela no puede ser la misma. Bueno, entonces ya lo tenemos así. Lo que vamos a hacer es que vamos a medir igual manera 3 centímetros también de aquí y 3 centímetros de aquí. Prácticamente nos va a dar para meter 2 cuadritos. ¿Ok? Entonces vamos a doblar esto por acá también. 3 centímetros. Entonces doblamos el cartoncito. Claro, si uno quiere hacerla más grande, lo puede hacer más grande. Yo lo voy a hacer así pequeña porque se me favorece en el sitio que tengo en la máquina para ir colocando todo. Entonces, de igual manera, volvemos a doblar aquí. La volvemos a doblar acá. ¿Sí? Nos ayudamos con algo así más pesado. Así. Más cartón. Bueno, ya estamos listos. Y ahora la vemos por el lado contrario. Y aquí también por el lado contrario. Estamos listos. Ahora lo único que vamos a hacer es pequeña abertura aquí. ¿Ok? Otra aberturita aquí. Otra abertura aquí. Y otra abertura aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subirle aquí y le colocamos una grapita. De igual manera lo hacemos aquí y le colocamos también una grapita y aquí una grapita y aquí otra grapita. Ya aquí hicimos nuestra cajita para meter nuestras bobinas que vamos a tener aquí metidas aquí. Bueno, ahora vamos a utilizar una botella. Para ello vamos a cortar en la parte que tengamos en la parte más, también se puede cortar con un exacto, claro está, yo lo estoy haciendo con esto, pero
Vamos a cortar aquí alrededor. Y vamos a medir aproximadamente donde necesitamos salir, como por acá, abajo. Okay. Así, aquí. Listo, ya tenemos el que queremos, ¿verdad? Una cosa muy importante que vamos a hacer es para saber cuánto nos vamos a gastar aproximadamente aquí. Aquí y vamos a cortar. Y de igual manera lo volvemos a repetir. De esta pareciera que nos salieran 2 o podría ser 3. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a enredar esto aquí. Entonces vamos a colocar así. Y vamos también a colocar así. ¿Okay? Así que me queda así encerradito esto. Ya es que podamos colocarlas aquí fácilmente, que ellas puedan correr. ¿Okay? No que queden tan ajustados, no tampoco. Así puede ser. Vamos a colocarle esto a todo alrededor. Así y así. Ajá. Ahora vamos a colocar otra un poquito más abajo. Puede ser aquí. Y ajustamos un poquito, no mucho. Y de igual manera le ponemos en los dos dedos. Ajá. Ahora buscamos otra, que es la que nos va a dar el molde, ¿verdad? De cómo lo vamos a hacer aquí. Sería aquí. Y se lo ponemos a todo alrededor. Como ya pueden observar, aquí tenemos ya claro, debería ser fácil, pero no tan exageradamente fácil. De todas formas, ahorita es como bajan fácilmente. Ahora vamos a medirlas aquí, porque de todas formas nos queda un poquito alto. Entonces vamos a medirlas aquí y vamos a quitarles ese excedente que sería esta parte de acá. Entonces vamos a cortar otro tirrito. Y lo vamos a colocar acá. Ok, entonces vamos a medir, entonces vamos a quitarle, vamos a quitarle como por aquí aproximadamente. Aquí lo podemos quitarlo así. Y ya lo tenemos en el tamaño deseado, que es el tamaño que queremos meter aquí. Ahora vamos a probarlas metiéndolas todas nuestras bobinas. Vamos a ir metiendo poco a poco.
Okay. Se queda muy... De tal manera que nos debe de quedar así, que sean suaves de sacarlas, ¿verdad? Así, suaves de colocarlas y suaves de meter. Para colocarlas simplemente uno pues la pone aquí y ahí le da así y entonces así la metemos dentro de la cajita. Aquí en esta cajita, así como el tamaño que hicimos, nos van a caber 2 piezas, ¿verdad? De igual manera pues vamos nuevamente a cerrar esta. Para ello siempre nos guiamos con una. Vamos a colocar acá. Realmente no es tan difícil. O sea, es un poquitico difícil, pero no tanto. Okay. Siempre busquemos una que sea la más grandecita. Por ejemplo aquí, esta estaría bien. Al estar así, ahí le podemos poner nuestro tirro. El tirro que le vamos a colocar acá. Okay. Ajá. Ok. Y ahora también vamos a hacer eso en la parte de aquí. Buscamos también una que sea grandecita. Y lo importante es que ellas tienen que quedar que no queden tan apretadas de tal manera que ellas puedan bajarlas y subirlas. Aquí ya las tenemos listas. Me parece que quedaron bien. Ok. Aquí me ayudo un poquito con la lapicero como para marcar bien esto. Ok. Y vamos entonces a agregarle las. Para agregarlas siempre es bueno. Bueno, vamos a primero cortar el tamaño. El tamaño siempre. El tamaño tiene que ser por acá. Entonces vamos a pegarle otro poquito de fierro. Aquí abajo. Ok. Y nos quedaría aquí. Entonces aquí, fíjate que podemos doblarlo con facilidad. Doblamos y cortamos. Ya está listo. Miren, quedó bastante bien, miren. Súper chévere. Entonces ahora sí, vamos a colocarla siempre. ¿Sí? Así, sí, sí. ¿Ves? Mira qué fácil es colocarla y aquí nos queda suficiente espacio para colocar las que quedan. Si queremos esto, lo podemos pasar a la plancha para que nos quede bien selladito. Yo no lo voy a hacer porque no me parece necesario para esto. No tengo ningún problema con ello. Bueno, fíjate que aquí nos quedaron, mira, bien ordenadas y nos sobró espacio más bien de todas las que teníamos allí. Y les cuento que esto era realmente muy desordenado. Si uno ve que quedan así muy flojas, ¿verdad? Se puede ajustar un poquitico con otro pedacito de aquí. Simplemente lo ajustamos un poquitico, no mucho porque no queremos que nos quede así súper apretado. Así, simplemente apretamos un poquitico y después ya nos queda, mira, ya quedaron ajustadas. Bien ajustaditas, perfecto. Vamos a colocarlas acá y aquí, fíjate, así no se sale. Ya las tenemos bien ordenadas. ¿Qué les pareció? Con reciclaje, cómo ordenar nuestras carretes de hilo.